Hola, buenas tardes. Voy a intentar que sea un vídeo un poquito más corto porque me salió uno larguísimo. Y quiero hablar hoy de la OTAN, porque siempre que se habla del conflicto de Ucrania sale el tema de la OTAN y sale en una forma más absurda muchas veces, que a mí no sé cómo la gente puede llegar a pensar ciertas cosas. Bueno, la OTAN surge en el año 49 como un contrapeso al poder militar de la Unión Soviética. La Unión Soviética para aquel tiempo ya tenía desarrollos de bombas nucleares y bombas de hidrógeno, que son bombas y armas de destrucción masiva. Con lo cual muchos países europeos y los Estados Unidos y Canadá pues tenían miedo de su creciente y imprevisible gobierno y potencia militar. Entonces, así, de 12 países pasó a tener 30 países y el último que entró es la Macedonia del Norte en el año 2020. Bien, entonces, a veces la gente dice, no, es que la OTAN en Ucrania está no sé qué, provocando a Rusia. Y es como si fuera la OTAN un vendedor de caramelos que vende y dice, ¿quién quiere caramelos? ¿Quién quiere ser de la OTAN? Y todos los que quieren se apuntan. Pues no, es una alianza militar que tiene sus criterios y sus condiciones de entrada y que no todos los países pueden cumplir y necesitan varios años para cumplir. Entonces, la Unión Soviética en el año 54 también pidió ser miembro de la OTAN, pero le rechazaron esa petición. Yo no sé, por algún motivo, no se explica. Y lo curioso es que la OTAN, la última, digamos, durante la Guerra Fría existía la OTAN y los países del Pacto de Varsovia, ¿no? Era una especie de balanza militar de la Guerra Fría. Entonces, claro, dicen, bueno, si se quedó obsoleta la Unión Soviética, que se disolvió en el año 91, y en 15 países, pues ¿por qué se quedó la OTAN? Pues por motivos de seguridad, porque hay otros países que tienen armas nucleares y es una seguridad colectiva es mucho mejor que defenderse uno por uno, porque ni un país, a excepción de los Estados Unidos, tal vez Inglaterra, tiene capacidad de, por ejemplo, confrontarse con Rusia o con China. ¿Vale? Entonces se sienten todos más seguros. Incluso Francia salió de la OTAN, creo que en el año 66, y luego volvió a pedir que la acepten, porque en principio tuvo su momento de grandeza y luego entendió que la seguridad del país no es un tema para hacer bromitas. ¿Vale? Entonces, cuando Rusia dice que no quiere que la OTAN se le acerque y que Ucrania tiene no sé qué con la OTAN, es una mentira, porque Rusia tiene a 5 países miembros de la OTAN en sus fronteras, que son 3 países exsoviéticos bálticos, ¿no? Letonia, Lituania y Estonia, tiene a Polonia y tiene a Noruega. Y además tiene en el Mar Negro a Turquía, que también es miembro de la OTAN. Así que es una mentira que Rusia está utilizando durante años para crear esa especulación que Ucrania no. Bueno, vale, los países bálticos sí, pero Ucrania no. ¿Y Ucrania no por qué? Somos un país independiente, llevamos 30 años ya, y tenemos un derecho completamente libre de unirse a la OTAN o a los marcianos si nos da la gana, y no tenemos que pedir permiso a nadie. Vale. Entonces, Rusia muchas veces se refiere a un acuerdo firmado con la OTAN en el año 90, antes. O sea, la Unión Soviética ni siquiera lo firmó Rusia, era la Unión Soviética que lo firmó, incluso en representación de Ucrania y los países bálticos, de que no vaya a extenderse mucho más hacia las fronteras de la Unión Soviética, no de Rusia. Ojo, y ahora, claro, utiliza este documento para decir, no, es que se han acercado. No, se han acercado a las fronteras de un país que ya no existe. Entonces, no me cuentes milongas y no me tomes los documentos que ya no tienen ninguna vigencia. Porque Rusia no es ningún heredero de la Unión Soviética, como se autoproclama muchas veces. No, somos 15 países independientes y cada uno tiene su parte de la herencia, digamos, tanto política como cualquier otra herencia, desgraciadamente, normalmente no es nada bueno de esa herencia, de la Unión Soviética. Entonces, cada país tiene su propio derecho a autodeterminación. Entonces, cuando los países bálticos decidieron unirse, pues se han unido. Creo que fue en el año 2004. Y entonces, y ahora otro mito. Rusia
ha tenido muchísima colaboración con la OTAN al principio de los años 2000, cuando Putin todavía estaba más cuerdo, cuando todavía no se le fue la pinza y cuando todavía era capaz de ver las amenazas que provenían, por ejemplo, de grupos militares en los países, digamos, como Afganistán, y Irak y todo esto, que eran terroristas y tenían muchos grupos que amenazaban a Rusia y también estaban en sus fronteras, porque Rusia tuvo una guerra de Chechenia y aquello era un meollo de desestabilidad y de tráfico de armas, de drogas, de crímenes. Por eso a Rusia, cuando le interesó la colaboración con la OTAN, pues sí que se ha puesto buenecica, y incluso apoyó a los Estados Unidos contra los ataques en 2001 en Torres Gemelas, crearon una especie de carretera conjunta para pasar armas y pacificar el Afganistán. Ha habido unos cuantos summits de la OTAN que se llamaba OTAN +1, y este +1 era Rusia. Y mi tío y mi primo, que son militares rusos, me contaban que hacían muchos ejercicios militares conjuntos. Incluso venían los oficiales de la OTAN a inspeccionar el ejército ruso, a hacer no sé qué historias. O sea, era una colaboración muchísimo más estrecha que la colaboración de Ucrania en aquel tiempo. Y, no sé, tal vez mucho más estrecha que la de Ucrania ahora, no lo sé. Bien, entonces todo eso, que la OTAN es un enemigo, es un invento de Rusia de los últimos años. Y también se dijo, y dicen que Putin declaró en su momento que Rusia también se uniría a la OTAN. Y la OTAN dice, por supuesto, puedes unirte, pero tienes que cumplir A, B, C, D condiciones de entrada. Como todos los miembros lo han cumplido, tú también. Y eso fue lo que no le sentó nada bien a Putin. Que no le recogieran con las manos abiertas y con un abrazo, sino que le dijeron que tú, como todos, Y por supuesto él ha dicho, si Rusia llega, pues llega como, bueno, al caballo blanco, por 2 cojones, y da igual. Pero no fue posible y ahí este hombre se quedó con la mosca y se quedó ahí rumiando su idea de que, bueno, si no estáis con nosotros, pues vamos a fastidiarlos. Vale, y a partir de ahí ya Rusia empieza su guerra militarística y su intención de volverse imperio, ¿no? Y ir fastidiando a los demás vecinos. No mejorar su país, porque Rusia es un país que tiene un montón de territorio, que no necesita tierra, necesita mejorar la mierda del país que tienen y la miseria en la que vive muchísima gente, millones y millones, porque hay solo 2 o 3 ciudades que viven bien y el resto es como viven en el siglo pasado. Por eso vienen aquí los soldados rusos que viven en Siberia o no sé dónde a tomar por saco y ven aquí que aquí es un país civilizado. Ellos no tienen bañera, no tienen ni retrete en su casa, o sea, mean en la calle y vienen aquí a conquistarnos. Bueno, vale, disculpen, es un paréntesis. Entonces, volviendo. Rusia en 2008 invade Georgia. Es una guerra abierta y se queda con 2 territorios al norte del país. Y en 2008, tanto Georgia, que no ha podido confrontarse con Rusia y defender sus territorios, como Ucrania, que también pensó, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pelar, pon las tuyas a remojar. Se sintió en remojo. Dice, jolín, pues hay que pedir que la OTAN nos proteja. Y es lo que hicimos en 2008, tanto Georgia como Ucrania. Y claro, no hemos podido hacer gran cosa a partir de ahí, no hemos podido con la reforma, y en 2014 Rusia nos invade y nos hace lo mismísimo que ha hecho en las zonas del norte de Georgia. Nos ocupa Crimea y nos anexa en las partes del este, Donetsk y Luhansk. Y empieza una guerra, y Ucrania no estaba preparada, no teníamos ni armas ni ejército, y solamente por la voluntad de nuestro pueblo, por los voluntarios y todo el mundo que se volcó, hemos podido crear una línea de resistencia y parar todos juntos al agresor ruso. Para ellos el objetivo principal era Crimea,
y se han quedado con esa parte del territorio. Y el mundo no le ha dicho nada. El mundo cerró los ojos, puso alguna sanción, ha dicho, no, 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 no está bien esto, pero nada más. O sea, en el siglo XXI, otra vez le damos la posibilidad a Rusia de hacer lo que le sale de las pelotas. Y por eso, porque el mundo permitió lo que permitió, a cambio de, por supuesto, sabemos que hay mucho intereses políticos, económicos, hay gas, hay muchas cosas, ¿eh? Y Rusia tiene muchísimo dinero y puede sobornar, ya he dicho en más de una ocasión, no solamente a los periodistas, a los medios de comunicación, sino a los gobiernos de países enteros. Eso es lo que puede hacer y lo hace. Entonces, así es. Así se quedó Ucrania y desgraciadamente en los últimos 3 años Ucrania no ha hecho gran cosa para avanzar con su entrada a la OTAN. Y es una pena porque si nos hubiéramos molestado y nos hubiéramos puesto más insistentes en esa cuestión, tal vez Putin no se atrevería a atacarnos. Tal vez. Pero no podemos imaginarnos las cosas que ya han sucedido, por eso os digo que la OTAN, ahora para Ucrania, como todos los países que nos están ayudando, es una salvación, porque tenemos a un vecino loco que nos está destruyendo, que nos está matando, que está matando a los niños. Ahora mismo caen las bombas de 3.000 toneladas a los refugios donde hay niños, mujeres y heridos. Y les da igual. Entonces, el cuento chino de la OTAN y las amenazas es un cuento chino, ¿eh? Y es una guerra que es totalmente injusta, es una guerra del mal contra el bien. Y no podemos rendirnos, porque si nos rendimos, cualquier país del mundo puede ser Ucrania, ¿eh? Cualquier país puede invadirlo así y decir, va, aquí estamos. Por eso estamos luchando no solo por nosotros, sino por vosotros, para que no os pase lo que nos ha pasado, por relajarnos y por permitir que esto suceda, ¿eh? Entonces tenemos que parar y tenemos que hacerlo como sea, ¿eh? Y por supuesto, para nosotros ser miembros de la OTAN sería una seguridad de que no nos vuelva a pasar, porque ya hemos sido neutrales, ya hemos cerrado los ojos a las barbaridades de Rusia, no tenemos otra oportunidad de ser un país independiente si no resistimos ahora. No pasarán.